Seguimos en los temas que interesan. Vamos a compartir ahora con Ana Lucía Firca. ¿Cómo te va, Ana Lucía? Todo bien. Muchos han de saber, otros no. Esta es una de mis nietas, Ana Lucía, y está hoy para compartir este momento de charla en los temas que interesan, para que nos cuentes un poquito referido al Parlamento Juvenil, la experiencia del año pasado, cómo se desarrolló acá en la ciudad de Goya. Bueno, muy bien. Para muchos que no deben saber, el Parlamento Juvenil es un lugar donde uno, como joven, tiene la capacidad y la oportunidad de poder expresarse y hablar. El lema oficial del Parlamento, digamos, sería buscar la escuela media que todos queremos. En eso se basa principalmente. Es una organización que tiene sede en Corrientes Capital, trabaja, si no me equivoco, hace 4 años o más, y se organiza de diferentes formas. Hace diferentes encuentros, siempre hablando desde la juventud, digamos, tiene diferentes formas de organizarse. Para poder convocar a los chicos se organizan encuentros zonales, provinciales y por último un encuentro nacional. Está bien. La primera pregunta, y referido a la experiencia que vos tuviste el año pasado, los chicos, tus compañeros, ¿cómo ven esa propuesta de acercarse y concretamente como, bueno, cuando vayamos viendo alguna de las imágenes que vos identifiques, nos comentás? Pero lo que te pregunto es, ¿qué grado de interés, de participación, cómo toman los chicos cuando se empiezan a hablar de esos temas? Desde mi punto de vista y desde como yo lo vi desde afuera antes de ingresar a lo que es Parlamento, yo lo veo como un camino, como un lugar donde la juventud tiene oportunidad de poder expresar lo que se está viviendo en realidad desde lo que nosotros vivimos, porque no es lo mismo que opine un adulto, que lo vea un adulto, que lo analice desde su punto de vista, desde su lugar, sea tanto un profesor como dentro de una familia, o que lo veamos nosotros, desde cómo nos sentimos, cómo analizamos la situación, qué consecuencias tienen nosotros y en nuestra vida cotidiana. En ese interés y en esa participación hay muchos temas que hacen a la vida, a la participación, y pareciera como que, o antiguamente, en otros momentos, era una cuestión de grandes y como que los chicos no tenían mucha participación, o en otro momento había como cierta apatía. ¿Cuáles son los temas que los motivan? ¿Cómo se organizan? De forma general se habla abiertamente sobre cualquier tema. En la mayoría de los casos se organiza por grupos y cada grupo toma una temática. Se trabaja tanto como ser adicciones de todo tipo, no solamente el tema de las sustancias, de las drogas, digamos, conocidas popularmente. Se trata el tema de género, de violencia, jóvenes y trabajo también se habla mucho. Y esos son temas que se tratan principalmente en la instancia provincial y nacional. Esa imagen, por ejemplo, fue un encuentro que se hizo en el Colegio Alvarado hace un mes aproximadamente, y fue un encuentro donde hubo diferentes escuelas de la zona y se tocó en principal el tema violencia. Se trabajó con agentes de seguridad, la policía, profesores, padres de alumnos y alumnos. Nosotros trabajamos con 2 grupos respecto a los alumnos. Con 2 grupos, cada grupo tenía aproximadamente 25 o 30 chicos y se tocó principalmente la temática violencia y cómo se trata en la ciudad, tanto en la casa como en la sociedad y en la escuela. Qué consecuencias tiene, por ejemplo, un acto de violencia en la casa, a quienes involucra. Y, por ejemplo, la policía estaba invitada por el hecho de que se quería ver cómo se trabajaba acá en la ciudad
con eso. Eso no fue un proyecto directo de Parlamento, se trabajó con la entidad socioeducativa de Capital, pero Parlamento estuvo colaborando más que nada por el tema de la coordinación con los alumnos, que la hicimos nosotros, los parlamentarios. Digamos, dentro del tema de violencia, pero hay muchas cuestiones. Vos mencionaste la adicción o el consumo de drogas prohibidas o la drogadependencia, todo un circuito donde sin ningún lugar a dudas, vos y los jóvenes de tu edad están viviendo esa realidad. Nosotros, la gente grande, tenemos una referencia lejana, inclusive muy difícil de abordar, en muchos casos por ignorancia y en la mayoría de los casos porque como que se toma distancia y ese no es mi problema. Exacto. ¿Cómo hablan ustedes con tus pares? Nosotros tratamos de empezar la charla con algún rompehielo, lo llamamos nosotros, para que los chicos entren en clima, sepan que es un lugar de confianza, de que somos todos básicamente de la misma edad, estamos tratando temas que por ahí son muy difíciles para uno hablar y decir, por ejemplo, yo tengo una situación de violencia en mi casa, pasa esto y no me siento cómodo, necesito una solución. Es muy difícil llegar al chico, pero no es imposible. El tema es buscar el medio y nosotros empezamos haciendo charlas con grupos reducidos, nos tratamos de separar, depende de la cantidad de chicos con los que se trate, y se empiezan una serie de preguntas y ir indagando primero a nivel sociedad, entrar de a poquito y después si uno se anima a contar una experiencia particular, una anécdota, es bienvenido. Nosotros lo que buscamos es buscar soluciones y plantear la situación real que pasa en cada ciudad. Ahora, te pregunto lo siguiente. Por ejemplo, vos mencionaste las fuerzas de seguridad, también supongo yo, algunos profesionales en áreas de la salud, en educación sexual. Cuando ustedes asisten a esas charlas, después y así muy entre ustedes, ¿consideran que son positivas, valoran, descubren cosas? Nosotros, digamos, como grupo, sabemos que son cosas que llevan mucho tiempo y si se realiza algún cambio verdadero es un cambio paulatino que lleva mucho esfuerzo de todos, porque tanto el que está sufriendo la situación como el que trata de remediarla, digamos, es un esfuerzo continuo y que lleva mucho tiempo, pero sabemos que haciendo este tipo de jornadas, este tipo de charlas así con los chicos, primero que nada podemos ver la situación actual de la sociedad, con todos los tipos de problemas que pueden llegar a surgir, y después podemos encontrar dentro de la misma charla que los chicos nos planteen soluciones, posibles soluciones que puedan llegar a tener. Eso depende de cómo uno plantee la charla, porque es libre la forma de coordinar, digamos. Muchos de los coordinadores dicen que lo elemental es buscar a un problema dos soluciones, pero después hay diferentes formas de ir planteando los problemas. Ahí estamos viendo una reunión en el Consejo Deliberante de Goya. ¿Cómo fue esa experiencia del año pasado, la convocatoria? Los que fueron organizando, ¿se sintieron gratificados por la respuesta de ustedes? El año pasado se realizó un parlamento juvenil, como se lo llamó acá, que fue por parte de la Dirección de Juventud de la Municipalidad, a cargo de diferentes jóvenes. El director de Juventud del año pasado fue Manuel Blanco, el cual nos convocó. ¿Y la estamos viendo a Mizuki? Sí. Esto surge a raíz de una ordenanza, que es la ordenanza 1932, que se elaboró en septiembre del año pasado, que fue cuando se dio inicio a esto. Se trataba de un lugar donde los jóvenes de la ciudad puedan tener su opinión frente a todo lo que pasó, todo lo que pasa y lo que va a seguir pasando dentro de la sociedad y dentro de la comunidad. Se convocó tanto a colegios de la ciudad como a zona rural y era un representante por colegio y otro, digamos, que está como respaldando la institución.
El objetivo principal era eso, más que nada, ver desde el punto de vista de los jóvenes cómo se está tratando todo en la ciudad y buscar soluciones frente a posibles problemas o problemáticas que pudieron haber surgido en la ciudad. De lo que ustedes aprendieron, convivieron, ahí estamos en la escuela normal. Sí, eso fue el año pasado, justamente de Parlamento Juvenil del Mercosur, que fue de lo que estuvimos hablando primero. Eso fue un encuentro zonal que se realizó el año pasado. Comentame del primer trabajo en el Consejo Deliberante en Goya. Se transformó en un proyecto de ordenanza, elaboraron en conjunto una propuesta. Se elaboró en septiembre del año pasado y fue una ordenanza, por lo cual este año se renovó nuevamente, está entrando en funcionamiento de vuelta al Parlamento Juvenil de la ciudad, que para no confundirse no es lo mismo de lo que estuvimos hablando al comienzo, porque algo es el Parlamento Juvenil, lo que se está tratando en el Consejo Deliberante es algo del municipio, lo anterior es algo desde el gobierno, digamos. De la provincia, de igual la provincia. Que esto. Exacto. Es una instancia provincial, exacto. Digamos. Y eso pasa a algo nacional y son diferentes formas de manejo y son cosas diferentes, digamos. Pero lo que se busca es lo mismo, tratar de revelar, tratar de comunicar la voz del joven. Nosotros tuvimos alrededor de 4 o 5 sesiones en las cuales entre nosotros elegimos presidente, vicepresidente, secretario y nos dividimos en comisiones, como trabaja el Consejo Deliberante. Y se trabajaron de vuelta diferentes temáticas y cada uno podía presentar particularmente un proyecto. Eso fue en Buenos Aires con Parlamento Juvenil del Mercosur en la instancia nacional. Comentarle a nuestros televidentes, yo me abstengo para no decir muy baboso el abuelo, ¿cómo fue la instancia nacional y cómo anduviste ahí a nivel provincial primero y después a nivel nacional? Bueno, en mi caso particular, cuando se llevó a cabo la instancia zonal en la escuela normal, yo no pude ir por casos particulares, pero en el momento de ir a la instancia provincial, fui de vuelta porque uno de los chicos no pudo ir. Y ahí se realizó la instancia provincial de Parlamento. ¿Cuántos chicos eran ahí? Eran alrededor de, si no me equivoco, 5.000 chicos, 4.000 de toda la provincia eran representantes. Nosotros de Goya fuimos alrededor de 20 chicos, de los cuales quedamos seleccionados 2 para pasar a la instancia nacional. Quedé seleccionada yo y mi compañero Lucas Gómez, que estuvimos en grupos separados. A mí, por ejemplo, me tocó hablar de todo lo que sea adicciones, todo lo que se puede hablar de eso, digamos, y a Lucas le tocó hablar sobre centro de estudiantes, por lo cual, por ejemplo, eso es un gran ejemplo. De ahí, de esa charla, muchas ciudades de la provincia pudieron conseguir tener su centro de estudiantes, porque aunque no se crea, hasta el año pasado había ciudades que no tenían centro de estudiantes. Es muy importante de ese grupo en Corrientes, con chicos de toda la provincia, fueron seleccionados ¿cuántos representantes de Corrientes? 15. A la instancia nacional. Sí. Y bueno, ¿cómo fue la instancia nacional? Bueno, la instancia nacional se llevó a cabo alrededor de la fecha de septiembre, más o menos del año pasado. Se realizó, fueron 3 días, de los cuales uno fue el día de las charlas y de todo lo que llevó. El encuentro nacional se divide en muchos grupos, porque son muchísimos chicos. De la delegación de Corrientes solamente nos fuimos alrededor de 20 y es una provincia chica. De Capital había muchísimos más chicos. Y ahí se separan de diferentes temáticas. A mí me tocó trabajar la temática de género, y dentro de mi grupo, por ejemplo, había chicos de toda la provincia. A mí me tocó hablar y poder convivir con chicos de toda la provincia, y fue una experiencia maravillosa. La verdad, yo nunca vi algo tan grande, que tenga tanta movilidad y que sea tan
fuerte. Por ejemplo, a mí me tocó muchísimo el hecho de poder saber cuál es la situación exacta de las demás ciudades, de las demás provincias, cómo se encuentran los chicos. Habían chicos que tenían situaciones, la verdad, muy difíciles. Sí, muy difíciles. Había chicos que no se podían ir a la escuela por la situación de su barrio, en los casos, por ejemplo, días de lluvia, no podían concurrir a la escuela y perdían un montón de horas de clase y tenían muchísimos problemas. Respecto a mi temática, se habló muchísimo de todo lo que sea adicciones, todo cómo se ve en el ámbito de la escuela, y de ahí surgió un documento nacional que se llevó a cabo a través de todos los grupos de trabajo. Tenían que redactar un acta de todo lo que se habló. Y a raíz de eso se organizó un documento nacional, el cual se presentó en Buenos Aires cuando nos juntamos, que fue una de las imágenes que vimos, que estábamos todos con la mano alzada, y fue que votamos sobre el documento y para que se vaya aplicando en las diferentes escuelas. Hoy en día tendría que haberse aplicado en todas las escuelas diferentes puntos que se vieron elementales para una convivencia más adecuada dentro del colegio. Muy bien, volvemos, Javier. Ana, por supuesto, me tengo que abstener de cualquier comentario. Ustedes hagan sus conclusiones. Decididamente tenemos que apoyar, y las inquietudes de ustedes, tus compañeros del centro de estudiantes, de los otros centros de estudiantes acá en Goya, y bueno, viste que es la primera experiencia de Ana Lucía en televisión. Ustedes evalúen y seguramente va a venir con sus compañeras. Y lo ideal, lo correcto, es dejarle que ellos vengan y libremente charlen. Así que un gusto, un beso grande, y te podés despedir de nuestros televidentes. Bueno, más que nada, también agradecer la oportunidad, que quizás muchos no la tienen y yo la tengo, y la tengo que tratar de aprovechar al máximo y decir y contar todo lo que se está haciendo con la juventud, que es algo magnífico, más que nada en la ciudad, que nos están dando la oportunidad de poder expresarnos, que no es nada simple, digamos, y es muy complicado poder llegar a eso, y que todos tengamos la posibilidad es algo grandioso. Así que más que nada eso. Muy bien, gracias por venir. Nosotros nos reencontramos en los temas que interesan en cualquier momento.